7 de la tarde con 31 minutos, 7 con 31, ya pasó el tema electoral. Ya las y los mexicanos tomamos una decisión, la que haya sido. Ahora el asunto es qué viene para el país en tema económico, qué viene para el país. El nuevo gobierno va a llegar a un país con un endeudamiento no visto desde hace muchísimo tiempo, con un nivel de inflación que lleva 3 meses seguidos con ligero crecimiento, con condiciones, con un crecimiento económico el más mediocre que se ha tenido en los últimos sexenios, por dar solamente algunos datos en temas económicos, con una crisis energética fuerte, porque se dejó de invertir en temas de energía y porque se frenó la inversión privada en temas energéticos. Con una crisis de agua seria también, porque ha faltado infraestructura en el tema del agua, más allá de las condiciones climatológicas. En fin, y se me fue uno que tengo aquí en la punta de la lengua y se me acaba de ir, otro indicador económico. Pero, ¿qué viene entonces para esto? Voy a hablar con el director de analítica de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. En materia económica, ¿cuáles son los desafíos inmediatos, las acciones inmediatas que tendría que tomar el nuevo gobierno bajo este escenario económico? Víctor Gómez, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Héctor, muy buenas noches. Un placer estar contigo nuevamente. Oye, pues la mesa que recibe Claudia Sheinbaum, la mesa económica, híjole, pues con muchos desafíos, Víctor. Efectivamente, Héctor, hay un par de retos significativos para la administración que iniciará el próximo 1 de octubre, encabezado por Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con dos aspectos que hemos observado de manera recurrente en los cambios de gobierno. Uno que pues es un tema derivado de las condiciones macroeconómicas, fundamentalmente algunos aspectos de incertidumbre entre las empresas y los hogares, y por el otro, un tema de ejecución de política fiscal. Cada que hay un cambio de gobierno en los últimos prácticamente 30 años hemos visto una desaceleración importante de la actividad económica, de alrededor de 2 puntos del PIB, lo cual trae como consecuencia que la tasa de crecimiento se reduzca en alrededor de 2 puntos porcentuales entre el último año de la administración saliente y el primer año de la administración entrante. Y a eso se suma pues una gestión desde la parte fiscal que en los últimos años había dejado de ser un tema, porque las cuentas fiscales se habían entregado relativamente en orden. Sin embargo, este sexenio vimos un incremento significativo en el nivel de déficit, más que de deuda, de déficit, es decir, de la cantidad de recursos que se gastan por arriba de los ingresos que tiene el gobierno, ¿no? Y ese nivel de déficit que este año se espera que llegue a 6 puntos del PIB, sí es significativamente alto, tanto en valores absolutos como en proporción del tamaño de la economía. Y eso tiene como consecuencia que este gobierno que va a entrar va a tener que hacer diferentes medidas para contenerlo, ya sea alguna estrategia del lado del ingreso para subir la recaudación o algunas estrategias adicionales del lado del gasto para ajustarse el cinturón que haga que pues ese nivel de déficit no se traduzca ahora sí en un mayor nivel de deuda. En el corto plazo esos son los dos principales retos y van a ser retos tan próximos como el primer mes de la administración, de ahí que sea muy importante ponerle atención a eso. Ya. Oye, a ver, ¿qué hay con estas reformas tan nombradas, ¿no?, que propuso el presidente mexicano el 5 de febrero? Y que muchas pues no pueden ser impulsadas porque no cuentan con la mayoría calificada para hacer una reforma a la Constitución. Sobre todo las que tienen que ver con el Poder Judicial, y uno dice, bueno, el Poder Judicial es otra cosa lo económico. No, porque eso tiene que ver con el Estado de Derecho. Y una de las cosas que los inversores mexicanos y extranjeros piden para invertir en cualquier país es que haya fortaleza del Estado de Derecho, por un lado. Por otro lado, la eliminación de organismos autónomos. Que alguien diría, ¿eso qué tiene que ver? Pues sí, porque además son organismos autónomos que no solamente fortalecen la democracia, sino que además son técnicos, es decir, que le saben a temas de energía, que saben a temas de competencia y que de pronto
pues podría México quedar debilitado en ese nivel de análisis que a la postre impacta en la economía. A ver, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno con respecto a estas intenciones de hacer reformas a la Constitución en asuntos que cruzan de manera transversal con temas económicos? Sí, creo que lo resumes muy bien. La parte del Poder Judicial genera muchísima incertidumbre no solo por el tema del cumplimiento de los contratos, sino también por distintos aspectos del Estado de Derecho en temas de seguridad, en temas de resolución de diferentes disputas entre los participantes de los mercados, entre las personas del público en general y el gobierno. Hay muchos temas desde la garantía de derechos que genera preocupación cuando el Poder Judicial, pues hasta cierto punto, se ve sometido en independencia con respecto al Poder Ejecutivo. El hecho, lo vimos en las elecciones pasadas, el hecho de que pues una de las propuestas centrales sea elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular, pues genera dos problemas. El primero es que la elección se hace con base en criterios que tienen que ver con popularidad, no necesariamente con credenciales técnicas. Y lo segundo es que no va a resolver los problemas que hay de procesamiento de justicia en el aparato nacional. Es decir, hay temas de carácter procesal, temas de carácter relacionados con la resolución de las demandas de los crímenes que se cometen en el país, pues no se van a resolver porque no existe evidencia empírica que sustente a través de una elección popular de ministros, magistrados y jueces. Y el segundo, pues como bien decías, los órganos autónomos en materia, sobre todo en materia de competencia, pues sí tienen atribuciones muy importantes para la regulación de los mercados, para garantizar que exista, pues a lo mejor no un piso parejo, porque todavía en muchos mercados no estamos ahí, pero sí no un piso tan disparejo, ¿no? Particularmente el rol que tiene la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el sector de telecomunicación, en garantizar ese piso parejo, ese piso no tan disparejo, sí tiene efectos importantes en las inversiones, en el ánimo, digamos, de diferentes empresas a participar en el mercado mexicano. Y la desaparición de estos cambios radicales en la parte estructural de la manera en que operan estas instituciones, sin duda, repercusiones de ahí que generen la incertidumbre que hemos visto reflejada en el comportamiento de diferentes activos financieros. Ya. Oye, Víctor, es Víctor Gómez Ayala, el director de Analítica de Datos del IMCO, hablando de los retos económicos del nuevo gobierno para mantener una estabilidad macroeconómica del país, para mantener un país estable económicamente después del proceso electoral. Oye, a ver, el gasto muy superior a los ingresos, eso es un tema también que bueno, quizá no es la primera vez que ocurre en un gobierno, pero sí ahora con una diferencia significativa. Por un lado, el tema de entrarle de lleno a una reforma fiscal, que de pronto ha habido algunos maquillajes, algunos movimientos interesantes, pero no profundos. Son también tareas que tendrá el nuevo gobierno del país, que entrará en octubre, para tratar de darle más fuerza a la economía mexicana, Víctor. Sí, hay que recordar que una de las contribuciones centrales de la ejecución de la política fiscal, es decir, de la manera en que el gobierno gasta y administra ingresos, que está a cargo del gobierno federal, es contribuir a un clima de estabilidad y a un clima de confianza. Obviamente en la ejecución de qué tipo de gasto se hace y cómo se recauda también contribuye, pero su rol inicial es muy importante y es que genere estabilidad, que genere confianza, que genere certidumbre. Cuando la política fiscal hace lo contrario, cuando genera incertidumbre sobre el tamaño del endeudamiento, sobre la trayectoria sostenible, sobre si va a haber recursos suficientes, esa preocupación se traslada a diferentes aspectos de la economía que un poco entorpecen la capacidad del propio gobierno incluso de contribuir a un clima de mayor bienestar para las personas. Esa te diría que es clave, y de ahí que sea necesario que para la próxima administración entendamos cómo van a gestionar esa política fiscal, es decir,
ese manejo de los ingresos, esa administración del gasto, para que los problemas que hemos visto en la acumulación del déficit no se trasladen en problemas de endeudamiento más severos para el país. Mientras eso no se resuelva, pues la incertidumbre de alguna manera se va a seguir alimentando en diferentes activos financieros, el tema de las tasas de interés, del riesgo país, el propio tipo de cambio, y es crucial que pues veamos pronto un plan de gobierno con la presentación del paquete económico, del paquete fiscal para el próximo año, cómo se piensa enfrentar esto y cómo se planea reducir ese déficit. Una última idea, Víctor, ¿la inflación sigue estando ahí? No se ha podido reducir a ese 3% que tanto anhelaba el Banco de México. De hecho, lleva 3 meses seguidos con una alza ligera, pero alza al final. Se ha ubicado en las últimas mediciones en 4.78%. La inflación subyacente sigue impactando durísimo a los productos del campo por muchas cosas, ¿no? También por el tema de la sequía y por la falta de agua y porque se han encarecido las producciones, en fin. Pero ahí está, golpeando la economía de las familias, además que más necesitan. Ahí también hay que ponerle mucha atención al tema económico. La inflación sigue estando ahí viva. Sí, hay que recordar que el control de la inflación es una atribución del Banco de México que opera de manera autónoma con respecto al gobierno federal, lo cual es sano y es deseable. Sin embargo, hay muchos aspectos desde el punto de vista de la ejecución de política pública del gobierno que pueden hacer más difícil la tarea del Banco de México. La primera es justo este tema de incertidumbre que genera el manejo fiscal. Eso siempre presiona de alguna manera las expectativas de inflación, porque a la gente le preocupa que el gobierno se endeude y qué va a hacer y cómo puede repercutir eso sobre el ahorro de las personas, y mi dinero va a valer menos si hay una crisis, etcétera. Esas preocupaciones se trasladan a las expectativas que tienen las personas y eso dificulta la tarea del Banco de México. Y el segundo aspecto de preocupación aquí es una serie de reformas que se han propuesto dentro de este plan de reformas del pasado 5 de febrero, lo hemos comentado en el INCO, las rigideces que pueden presentar una política de salarios como la del salario mínimo, algunos aspectos relacionados con diferentes mecanismos de crecimiento en los salarios de algunos servidores públicos, que siempre es deseable, obviamente, que haya un crecimiento en los salarios que perciben los trabajadores, pero la manera en que se hace, los candados que se le ponen desde la parte legal, pueden crear una presión adicional sobre los precios. Ya lo ha dicho, lo han dicho y mencionado miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, cómo esto está generando cierta presión en inflación en el sector servicios. Y eso es lo que puede hacer el gobierno para dificultar la tarea del Banco de México. Entonces, aunque la atribución de la inflación no es directamente del gobierno en controlarla, sí hay muchas cosas que puede hacer el gobierno para favorecer un entorno de mejor comportamiento de los precios o para entorpecerlo. Y desafortunadamente muchas de las reformas que hemos visto aquí pues han creado esa incertidumbre sobre el manejo de precios y han dificultado bastante la tarea del Banco de México. Algunos de los escenarios inmediatos. Para esto no hay mucho tiempo que esperar, son inmediatos. La nueva presidenta, la presidenta electa lo sabe y tendrá que tener la capacidad, la astucia, la audacia junto con su equipo de talentos especializados en estos temas en implementar, en aplicar sin ningún reparo acciones inmediatas en estos temas para mantener control de la economía, de la macroeconomía mexicana. Ok, Víctor, pues muchas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Te sigo buscando si me lo permites y mantenemos la comunicación. Un gusto, Héctor. Como siempre, un placer hablar con tu auditorio y feliz de continuar la conversación. Muy buenas noches. Gracias. Es Víctor Gómez Ayala, el director de Analítica de Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Pues